días, un placer estar aquí, un honor. Antes que nada quería agradecer a la Corte Constitucional en la persona de María Victoria Calle, la magistrada presidenta, que ayer nos dio, para mí, una clase magistral de lo que es el papel de la Corte y la labor de los jueces para fijar determinadas cuestiones fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con la Corte, que eso es claramente así. Quiero agradecer a mi amigo Luis Ernesto Vargas, amigo de tantos años, que fue el promotor de mi visita y de mi venida, así que quiero agradecérselo especialmente. Y también un honor compartir este panel en el rol de moderador con tan importantes personas que fueron mencionadas recién. Lo que le quería señalar, el nombre Matador es el apelativo que utiliza un homónimo mío, el Matador Salas, que es el jugador chileno, así que Marcelo Salas, así que es muy... exactamente, así que muy simpático. Este es un tema, si se quiere, que ha sido definido claramente en Colombia a partir de lo que he leído recientemente, la sentencia 470 de 2014, que toma como base y se apoya en la sentencia 239 del 97, fijando claramente lo que es un derecho constitucional fundamental, que es el derecho a morir dignamente. Quiero señalar aquí una gran diferencia con lo que ocurre en mi país, que la Corte, que funge en mi país como Tribunal Constitucional, es el órgano máximo, pero es a su vez el órgano máximo en decir lo que la Constitución dice. Hay un control difuso que ejercemos todos los jueces, pero la Corte Suprema es la última palabra. Y aquí la Corte Suprema de mi país no avanzó tanto como la Corte Constitucional de Colombia a fijar una entidad propia del derecho a morir dignamente, un derecho fundamental, lo dice así la Corte Constitucional, que no deriva de la autonomía ni de la dignidad de la persona, sino que lo toma a partir de una ley, que es una ley de derecho del paciente, y deriva un derecho similar al que existe en Colombia, pero con un origen legislativo, un origen legal, mucho más endeble de lo que ocurre en Colombia, que a partir del 2014 la Corte reafirmó la necesidad de que incluso los médicos y los operadores de salud den sustento y den cumplimiento a este deber fundamental o este derecho fundamental, que es el derecho a morir dignamente, aunque no exista un protocolo que fue instado por la misma Corte para que sea sancionado a partir del Ministerio de Salud y determinados comités interdisciplinarios que deben actuar, pero aún ni siquiera esto es un argumento, una excusa para que no se dé cumplimiento a este derecho fundamental, que es el de derecho a morir dignamente. Aquí, a diferencia del panel anterior, en el cual hay una colisión, un conflicto, una presión de intereses y demás, estamos en un ámbito en el cual no puede haber más que tristeza. Estamos hablando de enfermos terminales, de evitación del dolor, de derecho a vivir dignamente, a no extender la vida en forma artificial, más allá de lo que la persona está en voluntad de hacer. Pero así todo, con esta tristeza y a veces con la necesidad de separar los contenidos y las creencias filosóficas, hasta religiosas, que todos podemos tener, con una impronta secular, como la señala la Corte en este fallo y en el fallo anterior, que es su precedente, se debe dar respuesta a esto. Y sinceramente se podría dar alguna frase, como todas las ingeniosas que se han dado en otros paneles, pero sinceramente no encuentro el motivo para hacerlo, porque realmente es un motivo de tristeza y que justamente en este fallo que se va a comentar hoy, como dice la Corte, hubo un daño consumado, es decir, la persona que había solicitado la tutela había fallecido cuando la Corte dictó este fallo. Con lo cual nos está hablando de que son problemas límites en los cuales está en juego la naturaleza humana y la forma en que tratamos a las personas que están en esta situación terminal. Así que no voy a abundar más porque veo que ya estoy acercándome al límite de tiempo máximo. Yo no sé cuál es el orden que quieren utilizar los ponentes para empezar con la... ¿Quién empieza primero? Lo que sí les... Bueno. Lo que sí les voy a recordar, como en todos ha sido una mecánica repetida, el límite de 15 minutos para exponer. Así que... Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a
en nombre de la Corte también por la asistencia, la vinculación al evento y por supuesto ya al contrario, en nombre de todos ustedes, a la presidenta de la Corte Constitucional. Normalmente el presidente de cada año es quien pues se echa a cuestas este tema del encuentro que concita la Corte en cada anualidad, y este ha sido excepcional, como ustedes se han dado cuenta, gracias a la labor de la doctora María Victoria Calle y de su equipo de trabajo. Como ha dicho el doctor Luis Roberto Salas, magistrado muy conocido en Argentina y además vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces, que congrega magistrados de 19 países en varios centenares de afiliados. Estamos frente a un tema muy debatido. Realmente seleccionar la sentencia que nosotros considerábamos más apropiada para este debate no fue fácil, lo digo no por alardear del trabajo que hemos desarrollado, pero había entre 20 y 30 sentencias en las que creo que el despacho a mi cargo ha cumplido a cabalidad con el rol de juez constitucional y ha impactado de manera muy grande espacios de la vida colombiana, y no era fácil seleccionar uno. Optamos por este del derecho fundamental a la muerte digna, por hacer también un homenaje a un gran filósofo, a un libre pensador que seguirá iluminando por muchos años a la Corte Constitucional, que es el profesor Carlos Gaviria Díaz. La Corte Constitucional, como ustedes saben muy bien, pues es un mundo lleno de retos. Cada vez que vamos a tomar una decisión los jueces constitucionales nos enfrentamos a grandes problemas, grandes situaciones. El país pasa a lo largo y ancho, de arriba a abajo, por la Corte Constitucional, a través de la acción de tutela, y ni qué decir de las decisiones a través de las cuales se trata de controlar ya al aparato del Congreso, ya al Ejecutivo, cuando hace uso de los estados de excepción. De manera que cada vez que se enfrenta a esos retos, pues se le presentan dilemas constantes, pero mucho más cuando se trata de derechos fundamentales. Cuando un juez constitucional toma una decisión, como diría Baudot, realmente lo que en el fondo está diciendo es qué es derecho. Y hacerlo implica un acto político. Pero además de eso, cuando se trata de reivindicar la persona como ser humano, pues aparte de político, es un acto emancipatorio, como vamos a decir, es un acto de libertad, el que expresa la Corte en sus decisiones. Es un acto a través del cual se rompen las ligaduras, los valladares. Desde hace años el tema de la muerte digna ha sido tema relevante en las discusiones éticas, en las discusiones políticas, en las discusiones jurídicas, en las morales, en las médicas. Y por supuesto que la Corte no escapa a esto. Ha asumido el reto en dos ocasiones de maneras distintas. En 1997 se enfrentó al reto de saber cómo iba a tratarse constitucionalmente la norma que se refiere al homicidio por piedad, o que se refería en el Código Penal al homicidio por piedad. Y hace pocos meses ya no encontró el abstracto de constitucionalidad, sino en protección de derechos fundamentales, se encontró con la inoperancia de lo que la Corte ya había definido en 1997, con ponencia del profesor Carlos Gaviria Díaz, a la muerte digna como un derecho fundamental. De manera que esa inoperancia fue la que enfrentó la Corte en la sentencia P970. La idea nuestra es entonces presentar para este debate
los dos momentos históricos que vivió la Corte, las dos sentencias que produjo, una de constitucionalidad, una de tutela, para abordar entonces el tema correspondiente. El plan de trabajo que habíamos diseñado pues era mirar el marco normativo del derecho a la muerte digna, primero que todo, y a raíz de eso, cómo se realizó el análisis, el debate y finalmente cómo expidió la sentencia de constitucionalidad 239 del año 97. En segundo lugar, pues el contexto y las dificultades que hallamos nosotros cuando abordamos el tema en la P970 y luego unas conclusiones. ¿A qué se enfrentó la Corte en el año 1997? A determinar si realmente era exequible o no la disposición que aparece contenida en la pantalla, que dice: el que matara a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. El demandante planteó a la Corte que esa norma era inexequible porque sencillamente la vida era inviolable y consecuencialmente el que causara la pérdida de una vida pues se exponía simple y llanamente a un homicidio y por esa circunstancia demandó la norma. De manera que lo que la Corte estudió fue pues qué tan constitucionalmente era admisible que se despenalizara el homicidio por piedad cuando de por medio estaba el consentimiento del paciente. Para ello la Corte pues hizo unas reflexiones que fueron muy interesantes, sobre todo para el momento que se estaba viviendo. Era un momento en el que la Corte estaba prácticamente diciendo qué eran los derechos y para eso hizo gala de un concepto muy importante, que es el de la autonomía del individuo. Veníamos pues de una tradición hegemónica, de una constitución conservadora, la de Caro y Núñez, en la cual los valores sociales y los valores de la comunidad parecía que estuvieran ya completamente definidos, pero con la Constitución de 1991 se abrió la puerta a una nueva generación del pensamiento jurídico crítico y fue con base en ello que la visión de la Corte sobre la democracia cambió. Fue cuando la Corte empezó a labrar el tema de que lo más importante en esta nueva concepción de la Constitución política era el individuo, que no era como inicialmente se había considerado en la Constitución Nacional de 1886 el tema de las instituciones, de los órganos de poder, sino realmente el centro de acción, tanto del Estado como de sus jueces, era el individuo, era su autonomía, era su libertad, era su dignidad. Y sobre esto ustedes escucharon ayer un elocuente discurso de parte del padre Francisco de Rull sobre lo que es la dignidad. Y la Corte en esa oportunidad dijo, para establecer lo que consideraba el derecho fundamental a la vida digna y por ende también a morir dignamente, dijo lo siguiente: el derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido por la Carta en el artículo 12 de la Constitución Política, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía. Como sujeto moral, la persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida, sino, como ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación, dijo la Corte textualmente, no se traduce en la preservación de la vida como simplemente un hecho biológico.
Y a partir de este concepto tan hermosamente descrito en las palabras del profesor Carlos Gaviria, entonces dedujo que la disposición que penaliza el homicidio por piedad era ajustada a la Constitución pero que se podía despenalizar la conducta siempre y cuando se presentaran 3 circunstancias. La primera, que hubiera un padecimiento por parte del paciente de una enfermedad terminal, es decir, ya no hay nada clínicamente que hacer, más que paliar el dolor. En segundo lugar, que haya un consentimiento expreso del paciente para que alguien le ponga fin a esa aflicción, a ese dolor, a esa interminable agonía que para él constituye una indignidad, un atentado a la dignidad de que hablaba ayer el padre de Ru. Y en tercer lugar, que la muerte sea provocada por un médico. Eso lo dijo la Corte y el país creyó que las cosas ya estaban dichas. Se exhortó al Congreso para que se hiciera una regulación del derecho a morir dignamente. La tesis propuesta a partir de la autonomía, de la voluntad y de la dignidad humana se expresó de manera contundente y, sin embargo, ¿qué ocurrió? Que el Congreso, lamentablemente, como suele ocurrir cuando se hacen exhortos para que se hagan regulaciones y se siga diciendo que esto necesita expresiones democráticas a través del mismo, del Congreso, pues no hizo la regulación. Pasaron 18 años y la sala que preside, la sala de revisión, que integramos con la presidenta y en ese momento con Mauricio González Cuervo, nos vimos enfrentados a la situación de una señora de 63, 64 años, maestra durante toda su vida, y esta educadora tuvo un cáncer de colon y padeciendo las aflicciones que ella describía como más horribles, dolores que no podía soportar más, empezó a pedirle al médico tratante y a su EPS que le pusiera fin, y que le pusiera fin a la mayor edad porque ella no soportaba más los dolores. Lamentablemente los médicos se excusaron en que no había regulación legal, en que no se sabía si ella estaba dando un consentimiento realmente libre o era su aflicción la que le estaba motivando, y consecuencialmente le negaron el derecho. De manera que esta señora murió en medio de muy claros tormentos, como ella los describió en sus solicitudes. Entonces la Corte se vio enfrentada a una situación que ya Luis Roberto ha planteado, saber si o era un hecho consumado, ya la señora había muerto cuando llegó el caso a la Corte, o podíamos nosotros realmente definir las cosas en materia constitucional. Entonces la Corte identificó los problemas correspondientes, pero esencialmente dijo: ¿acaso las normas constitucionales requieren siempre de regulación legal específica para que se haga gala de los derechos fundamentales? ¿Acaso solamente se puede hablar de derechos cuando estos estén expresamente consignados en disposiciones legales? ¿Dónde está entonces la aplicación directa y concreta de las normas constitucionales? Y por esa circunstancia terminó dictando una sentencia a través de la cual lo que había consignado en la sentencia 239 quedó ahora expresado, pero con órdenes concretas al Ministerio de Salud, y al Ministerio de Salud se le dijo, previo establecimiento, previa deducción de algunas definiciones, primero tenemos que hacer unas precisiones terminológicas, y las precisiones terminológicas son para que los pacientes sepan que hay diversos mecanismos para llegar a una muerte digna. Esos procedimientos quedaron plenamente establecidos, pero a partir de los 3 elementos. Se hizo un gran análisis de la C239 en lo que ya hemos dicho y se determinó con claridad. Primero, que había que partir de un supuesto objetivo. Objetivo quiere decir
que requiere de una prueba terminante, y en este caso era la elaboración médica que nos dijera que había una enfermedad terminal que ya no podía ser superada por la ciencia médica, y que ese dictamen hubiera sido elaborado por el médico tratante. A partir de eso viene el segundo elemento, que fue el que más se discutió en la sentencia C-239 y en el debate que asumió la Sala Plena, que era hasta dónde podía expresarse la autonomía de la voluntad del individuo que estaba solicitando que le pusieran fin a su agonía en medio de ese tormento, de sus dolores. Y de ahí en adelante la Corte lo que hizo fue hacer precisiones en torno a que se requería, pues primero, que la manifestación de la voluntad de esa persona fuera expresada en forma libre. Se hicieron las definiciones correspondientes de en qué sentido es libre y no como coaccionado, presionado por algo o por alguien, informado, de manera que los médicos tienen que entregarle a él y a la familia la información suficiente sobre la decisión que ha tomado e inequívoco para que los médicos, la EPS, la IPS o los establecimientos de salud supieran realmente cómo debían asumirlo. Y realmente se optó por estas dos vías que aparecen en la diapositiva. Lo primero, dar la orden al Ministerio de Salud para que a la mayor brevedad, y ahí fue descrita también, se creara un comité técnico científico que acompañara a los pacientes y a las familias en casos concretos. Este comité tenía que hacer un trabajo permanente en favor de esas personas, del paciente y de sus familias. Y en segundo lugar, se estableció el procedimiento para garantizar que esa voluntad del paciente fuera expresada de manera clara, nítida, no necesita que sea formal, siempre puede ser perfectamente informal, y a esa persona también se le da la posibilidad de retractarse en cualquier momento, de pensar si puede sobrevivir simplemente con paliativos para su dolor. Y en fin, se le dieron todas las oportunidades necesarias tanto al paciente como a la familia para que finalmente se exprese. Pero como el tema era de inoperancia de la decisión de la Corte en sentencia de constitucionalidad, entonces se optó por darle unas órdenes concretas, a las cuales me imagino se referiría el señor ministro a continuación, y de todas maneras se sigue esperando por parte del legislador que haga la regulación correspondiente. Pero creo que la Corte hizo claridad suficiente en torno a que la Constitución permite su aplicación concreta y a estos casos de protección de derechos fundamentales, que no tenemos por qué seguir esperando que el legislador regule de manera exhaustiva el tema de los derechos, y que los derechos fundamentales son un arma que tiene el ciudadano de a pie para hacerlos valer, y a la Corte le corresponde instrumentalizar lo necesario para que eso se dé cumplimiento. De manera que, como me imagino irá a decirlo uno de nuestros invitados, que es el caricaturista Matador, o conocido como tal, estas son las dos sentencias de que la ciudadanía dispone gracias al trabajo que hizo la Corte en 1997 y que se expresó en la sentencia de diciembre de 2014, pero que se publicó el año pasado. ¿Para qué? Para hacer valer sus derechos fundamentales a morir dignamente, así como se debe tener dignidad para vivir, también se debe tener dignidad al momento de la muerte, y no es de manera, no es de un modo como el que tienen que padecer las personas que sufren estas enfermedades terminales, frente a las cuales ya no hay nada que hacer. A manera de conclusiones, pues finalmente se reitera en la sentencia P970 que el derecho a una muerte digna es un derecho fundamental, como lo había descrito la sentencia C-239. En segundo lugar, pues hay problemas por resolver para ver si finalmente algún día podemos llegar hasta la eutanasia. La eutanasia significa que no haya rémoras, que no haya límites, que no haya valladares y que las personas puedan disponer de su vida
en condiciones dignas cuando consideren que ya esa dignidad la han perdido y que ya, como se dice vulgarmente, ya la vida no merece ser vivida, puesto que no se está sintiendo, no se está palpitando, no se está existiendo. Y frente a problemas de objeción de conciencia por parte de los médicos, aunque en esto también se avanzó en la sentencia T970, de manera que se dio operatividad completa al mecanismo expresado en la sentencia T970, como nos lo irá a decir ahora el señor ministro de Salud. Lo importante es que ustedes sepan que la Corte sigue acompañando la vigencia de los derechos fundamentales y que hasta cuando estemos en el cargo seguiremos cumpliendo a cabalidad con ese papel de protector de derechos para hacerlos realmente practicables, eficaces a través de las sentencias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de la Honorable Corte Constitucional y la presencia de todos ustedes esta mañana para compartir la visión de esta importante sentencia desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros, magistrado Vargas, tuvimos aquí un papel secundario, si se quiere, de implementadores, pero lo hicimos no con reticencia, sino con entusiasmo, plenamente conscientes de la importancia de esta sentencia y de la importancia concomitante de los debates de naturaleza compleja, por supuesto, que implican esta sentencia. La Corte ha tenido un liderazgo importante, lo hablábamos ahora con los funcionarios del Ministerio, en los temas de bioética en el país. Muy difícil encontrar otra institución que haya avanzado más el debate en nuestro país en estos temas. Me comienzo, si se quiere, con una cita y una reflexión de carácter general para ir tocando algunos de los temas importantes de debate. No grandes cambios en la masa de la humanidad son posibles sin cambios en sus modos de pensamiento, escribió John Stuart Mill en su autobiografía decimonónica ya, a finales del siglo XIX. Sin cambios en los modos de pensamiento no vamos a tener un cambio social. En esta sentencia, lo que está ocurriendo es que la Corte está convirtiéndose, creo yo, en un acicate de ese cambio social. Nos está permitiendo que como sociedad comencemos a cambiar nuestros modos de pensamiento sobre un tema fundamental, y voy a tratar de explicar al final de mi presentación por qué este es un tema que trasciende incluso el debate sobre eutanasia. Ya lo dijo el magistrado Vargas, pero yo quiero volver sobre los antecedentes. El primer antecedente es la sentencia del magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, la sentencia de constitucionalidad 239, que yo quisiera resumirla en la forma sencilla o simple de un silogismo. Hay dos invocaciones que se hacen allí. La primera, ya lo dijo y de manera insistente Luis Ernesto, es la insistencia sobre el respeto irrestricto a la dignidad humana. Pero la otra, y es la que convierte esta sentencia en una sentencia eminentemente liberal, una defensa de la autonomía del individuo y del reconocimiento del individuo como sujeto capaz y responsable. Si juntamos esos dos argumentos, la defensa y la protección de la dignidad humana y la protección de la autonomía de los individuos, de allí, de esos dos argumentos, surge entonces este tema que no estaba en la Constitución de manera explícita, pero que surge de la sentencia C-239, y cito la frase: el derecho a vivir en forma digna implica entonces, después de invocar la dignidad humana y la autonomía del individuo, implica entonces el derecho a morir dignamente. El derecho a vivir dignamente implica el derecho a morir dignamente. Eso estaba en la C-239. Y como bien lo dijo el magistrado Vargas, eso se quedó allí, como un enunciado general,
como una especie de silogismo que rescataba y que emancipaba al individuo, estoy de acuerdo con sus palabras, pero nunca tuvo aplicación práctica también por un hecho complejo. Yo, y lo digo aquí sinceramente, tal vez con un exceso de candidez, a veces las exhortaciones al Congreso en estos temas que son difíciles porque involucran necesariamente choques de valores y no hay un acuerdo fundamental al interior de la sociedad, son difíciles. Porque uno podría decir lo siguiente: si el Congreso cumple su labor fundamental, que es representar a cada individuo, y al interior de la sociedad, cada individuo representado por cada congresista, digámoslo de esta manera, tal vez excesivamente simple, no hay un acuerdo, pues no es que exista bulla legislativa, no es que el Congreso simplemente no quiera hacerlo, es que no puede hacerlo. Por lo tanto, la defensa surge de la Corte Constitucional. Y yo lo entendí así desde el comienzo, y ahí podemos tener un pequeño desacuerdo. Sea lo que fuere, pasaron 17, 18 años desde la sentencia de constitucionalidad 239. Había un hecho que lo podemos interpretar de muchas maneras, pero no se había hecho nada. Se nos había quedado allí como simplemente un enunciado interesante, una defensa irrestricta de la libertad humana, pero no había pasado más. Y lo que hace la sentencia ya de tutela 970, entonces, es pasar a operacionalizar de manera general. Y parte también de dos principios generales. Primero es la autonomía del individuo. Todo este proceso tiene que comenzar, y así está muy claro en la resolución 1216 del Ministerio, con el individuo que dice: yo no quiero vivir más. Hay un consentimiento libre, informado e inequívoco, como lo dice la sentencia T970, y allí parte todo, de la autonomía del individuo. Y segundo, tiene que haber un concepto ya de naturaleza técnica, no subjetiva y no libertad, y es el concepto de que el individuo, más que enfermedad terminal, es un enfermo terminal. Y es un enfermo terminal según el médico tratante, y allí ya hay una responsabilidad de otra naturaleza, no conceptual, no filosófica, sino técnica para el Ministerio, y es parametrizar qué significa aquella cosa de un enfermo terminal. Si se dan las dos cosas, la autonomía del individuo y la enfermedad terminal, entonces pasamos a la aplicación del procedimiento. Cuando nosotros recibimos la sentencia, claramente nos dimos cuenta que teníamos tres retos de implementación. El primero era relativamente más sencillo, era hacer que cada IPS o cada hospital, y sobre todo aquellos que tienen servicios de mayor complejidad, donde van a estar los pacientes enfermos terminales, tengan un comité interdisciplinario que se encargue de verificar de manera clara que se cumplen los requisitos que había establecido la sentencia, de la capacidad volitiva, del consentimiento inequívoco y también de la enfermedad, o más bien de que el paciente es un enfermo terminal. Los comités de un lado, como un tema importante. Segundo, nosotros teníamos que dar algún tipo de indicación de qué es un enfermo terminal, y eso tiene que hacerse para las diferentes patologías. Y dividimos esa parametrización en las enfermedades oncológicas de un lado y en las enfermedades avanzadas no oncológicas del otro. Enfermedad pulmonar avanzada, cardíaca avanzada, hepática avanzada y así sucesivamente. Y para cada una de ellas se establecieron una serie de parámetros que establecieran en qué caso puede hablarse como recomendación, no como un protocolo de obligatorio cumplimiento, y ahí tuvimos un debate, si debería ser esta parametrización obligatoria o no. Y ahí estaba de otro lado la ley estatutaria en salud y la jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional sobre autonomía médica, donde establecimos simplemente, utilizando la evidencia internacional, una guía que parametrizara el tema de enfermedad terminal o enfermo terminal. Hicimos lo de los comités, hicimos lo de la parametrización de cuando se trata de un enfermo terminal, y también un protocolo que recogiera la evidencia sobre el procedimiento, cómo debe efectuarse el procedimiento. Eso se acompañó de todo el procedimiento en la 1216
y en ese trabajo hemos venido incluso más allá del primer acto administrativo, avanzando a lo largo de los meses subsiguientes a la elaboración de la sentencia. Creamos un comité de expertos y hoy podemos decir que institucionalmente en el país se ha venido consolidando los mandatos de la sentencia C-970 en los aspectos ya mencionados, tanto en lo que tiene que ver con cómo vamos a definir o a definir colectivamente cuando estamos en presencia de un enfermo terminal y cómo se debe efectuar el procedimiento. Yo debo decir también que hay algunos temas que todavía faltan, y yo no sé quién los va a tener que definir, Luis Ernesto, es un debate que tenemos que dar todos, será el Congreso en su autonomía, mañana podrá venir una tutela que ustedes tendrán que definir. ¿Qué pasa en el caso de un menor de edad, por ejemplo? Como la sentencia no nos daba muchas luces al respecto, nosotros dijimos los menores de edad no están incluidos en la reglamentación legal de la muerte digna que hoy en día se da en el país. ¿Qué pasa cuando no hay un consentimiento claro? Cuando la persona no dejó el consentimiento, no puede expresarlo, dado su condición. Un familiar nos dice, pues tuvimos una conversación hace 10 años y esto fue lo que nos dijo. No tenemos todavía, recuerden que esto parte de la voluntad del individuo, una definición clara cuando no hay un consentimiento expreso, inequívoco, ¿qué va a pasar? Cuando no se trata de un enfermo terminal, caso que se da en otras latitudes y ha sido sujeto de debates muy complejos, en enfermedades crónicas degenerativas no terminales, hoy en día no puede aplicarse la eutanasia en Colombia para enfermedades degenerativas no terminales. No está definido así en la sentencia 970, que es bastante clara al circunscribir este debate a la enfermedad terminal. ¿Quién tendrá que definirlo? Pues la sociedad entera en alguna de sus instancias, la Corte, el Congreso, lo que fuere. El tema de suicidio asistido, que también es un debate complejo que se da en otras latitudes, tampoco ha sido definido claramente. Lo que sí definimos, tomando algunos de los elementos de la sentencia 970 y también revisando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es repetida en este aspecto, es la objeción de conciencia. Allí nosotros citamos de manera repetida la sentencia C-355, que cumplió 10 años en mayo de este año, la sentencia famosa, importante del aborto, no sé si han tenido espacio para discutirla estos días, donde esa sentencia reitera una idea liberal importante, y es que los derechos humanos son derechos de los individuos, no de las instituciones, no de las ideas, no de las doctrinas. Entonces la objeción de conciencia institucional no cabe en este caso. Incluso citamos un hecho técnico también, una complicación que puede ser de naturaleza pragmática. En el caso del aborto puede ser más fácil para una mujer incluso ir de una institución a otra. Eso para un enfermo terminal, tener que ser trasladado con su familia para que se le practique el procedimiento en una institución distinta donde está siendo atendido, puede también afectar su dignidad humana. Entonces aquí, en este caso, el aspecto de la objeción de conciencia institucional puede ser incluso más urgente que en otras dimensiones, y yo creo que sobre ese tema también, nosotros recogiendo, vuelvo y repito, la jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional, fuimos bastante claros sobre que la objeción de conciencia institucional no cabe en este como en otros casos. Ya el país conoce la resolución 1216, yo creo que es un avance importante. Yo creo que puede entenderse, doctor Luis Ernesto, como una especie de cooperación armónica, basada no solamente en nuestras responsabilidades institucionales, sino, quiero decirlo también de manera cándida, en nuestras convicciones, entre la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ejecutivo en este caso, para ir afianzando el derecho fundamental a morir dignamente, que se nos había quedado por allá en el tintero y en la sentencia del año 97. Hoy en día ya tenemos, como parte de este trabajo y con lo que vino después, un protocolo claramente definido para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia. Somos el primer país de América Latina. Yo quiero llamar la atención sobre un hecho también, y ahora Matador nos va a hablar sobre este tema.
cuando se presentó el caso de Don Ovidio, que permitió ir también cambiando la mente de los colombianos, y usted jugó un papel pedagógico ahí, matador. Muchas veces en las formas también como se presentó esto en los medios de comunicación se soslayó esa dificultad, que se trataba de la primera eutanasia legal de nuestro continente. Y teníamos como sociedad un trabajo de aprendizaje colectivo pendiente. Y a veces me parece que los medios de comunicación banalizaron un poco las dificultades de este caso. No solamente de este caso, de muchas otras cosas, pero bueno. A la fecha se han presentado, según los registros del Ministerio de Salud y Protección Social, 9 casos. Yo creo que han sido más, pero oficialmente hemos tenido 9 casos después de la resolución 1216, y ya tenemos una nueva resolución que es la 4006 de septiembre de este año, que crea un comité para nosotros hacer un análisis ex post de los casos que se han presentado, que también es una responsabilidad que nos endilgó la honorable Corte Constitucional. Entonces yo quiero rescatar esta trayectoria del derecho a morir dignamente en nuestro país. Nace con la defensa irrestricta de las libertades individuales del magistrado Carlos Gaviria, queda allí como parte de la discusión. Pasan muchos años, más de una década, ustedes se enfrentan a una tutela. Yo creo que iba a ser muy difícil y sigue siendo muy difícil que el Congreso de la República legisle sobre este asunto en particular, pero ustedes dicen con razón, doctor Luis Ernesto, que eso no puede ser un obstáculo para que este derecho se materialice verdaderamente en Colombia. Le imponen unas tareas específicas de naturaleza, si se quiere técnica, al Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros asumimos con responsabilidad y también con plena conciencia de lo que teníamos que hacer esta obligación, y yo creo que como resultado de esta colaboración o cooperación, hoy en día en Colombia tenemos una serie de normas o instituciones o reglas de juego que protegen el derecho a morir dignamente en nuestro país. Déjeme terminar con la siguiente reflexión ya de carácter general que había anunciado al principio de la presentación. Las encuestas que se han hecho en muchos países, tengo los datos de Estados Unidos, pero pueden ser similares en nuestro país, muestran que 80% de los individuos quieren morir en su casa, acompañados por su familia. Solo el 24% lo hacen. La medicina moderna, basada en buena parte en la tecnología, y con incentivos económicos perversos muchas veces a hacer más de la cuenta, a gastar por gastar, está ignorando y ha ignorado sistemáticamente los deseos de los individuos de cómo morir y cómo morir dignamente. Hace poco leí un libro de una periodista californiana, Kate Butler, que cuenta la historia de su padre. Y decía esta periodista lo siguiente, y me llamó la atención: las últimas palabras fueron por mucho tiempo fuente de sabiduría en la humanidad. Hoy en día ya nadie o casi nadie dice las últimas palabras, las personas mueren con un tubo en su garganta. Las reflexiones sobre la mortalidad en los últimos momentos hace parte de la vida del hombre. Hoy en día ya no se dan. La gran mayoría de las personas mueren sedadas en un hospital, en un ambiente aséptico. Creo que fue Aurelio Arturo el que dijo alguna vez: los días que uno tras otros son la vida. Todos quienes estamos aquí hemos vivido lo suficiente para entender que no todos los días son iguales. Las cosas que importan en la vida tal vez son los picos, donde tenemos grandes felicidades y donde esos momentos que quedan impregnados en nuestra memoria, pero los finales también importan, los últimos días, que son muchas veces los que quedan grabados en los recuerdos de los familiares, esa forma de inmortalidad asequible para todos. Todos seguimos viviendo en la mente de quienes nos quieren y quisieron. Como los finales importan y como todos tenemos que morir,
Yo simplemente quisiera, Luis Ernesto, y a todos los que participaron, no como ministro de Salud y Protección Social, sino como ciudadano colombiano, darles las gracias por haber puesto este tema, por dar esta discusión y por ayudar a que nuestro país sea un país un poco más digno y más justo, y seguir defendiendo los derechos fundamentales de los colombianos. Muchas gracias. Pues yo empiezo pidiendo perdón. Así sí me tenían que sean chocolates. Porque me toca el tema de la ética. Y claro, la ética pone límites a la libertad, cuando la libertad se entiende como la mera satisfacción del deseo. Hay dos modos de desear. Uno, la apetencia, el impulso. Ese lo vivimos todos los días. Otro, el voluntario. Cuando filtramos con lo mejor de nuestras capacidades el deseo de impulso, concluimos muchas veces que lo más acertado no es darle rienda suelta. De pronto hay alguien aquí que dice, tengo hambre, pero bueno, yo creo que mejor me quedo, aguanto el hambre y espero un poco y aprendo algo de eutanasia o de lo que sí aquí se hable, ¿no? Entonces, estamos gestionando esto. Hay un filósofo que recomiendo que se llama Leonardo Polo, español, y él decía que el universo está constituido por sistemas cerrados. Nos hablaron de minería, ¿no? Unas leyes de física y química que se dan sin más. Sistemas abiertos, como los seres vivos, la capacidad de huida, la capacidad de adaptación o la capacidad de reaccionar agrediendo, ¿no? Facilitan que se dure más. Hay una relación directa entre unidad e intensidad de vida. Esta es la premisa de mi exposición. Hay una relación directa entre unidad e intensidad de vida. Por eso los animales tienen instinto, una coordinación de sus partes y funciones. En eso consiste un ser vivo, una unidad que coordina unas estructuras específicas, unas partes y unas funciones. Una coordinación que obedece ciegamente a leyes de física y química. Las vacas no hacen régimen, por ejemplo. Y tampoco comen más hierba de la que necesitan. Nosotros sí podemos ser golositos. Eso nos dicen los médicos a veces cuando vamos, que hemos sido golositos. Bueno, pues sistema cerrado, sistema abierto, los cuerpos vivos. Pero hay otro sistema en el universo conocido, los seres libres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la eutanasia? Que se queda en una cosmovisión de ser humano como sistema abierto, animal de deseos. Deseo, luego me destruyo. O deseo, luego pide que me ayuden a destruirme. Deseo. Él lo quería, entonces se hizo su voluntad. El culmen al que puede lograr llegar un ser humano es controlar su propia muerte. Respecto a los sufrimientos intensos, yo he pensado que afortunadamente Colombia llegó muy tarde con el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque en medicina, en cuidado paliativo, y por eso sugiero al gobierno que haga una buena inversión en multiplicar rápidamente los paliativistas en Colombia. A ver qué promociones hace. El ministro es muy creativo y seguramente lo logra. Entonces, ¿qué hay que hacer? No quedarse a mitad del camino con lo que somos y con nuestro deseo. El cerebro más primitivo en la especie humana tiene el reflejo de huida al sufrimiento. Está en el centro de nuestra masa encefálica. Con la evolución como que se ha cubierto.
de otras capas, hasta llegar al neocórtex, que es el que diferencia al ser humano. Bueno, pues miran cosas que pasan con el cerebro. Ahora hay unas pruebas en neurología que son fantásticas, ¿no? Si en este momento se aplicaran, se vería cómo está reaccionando cada uno a lo que está escuchando, porque se identifican las distintas zonas del cerebro que se activan mientras se está recibiendo estímulos externos o internos. Fabuloso, se van a acabar las adivinas, ahí ya se prevé el estilo de la persona, es muy fácil calcularle luego lo que sigue. Mi invitación, en nombre de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, que manifiesta con el alma su agradecimiento a la doctora María Victoria, al doctor Luis Ernesto y a todos los que nos han enviado. Mi invitación es: no nos quedemos tomando las grandes decisiones de nuestra existencia usando solo el cerebro primitivo, la huida del sufrimiento. Apliquémonos a una mayor unidad en nuestra propia vida. Usemos mejor el neocórtex. Ojalá todas las decisiones voluntarias fueran no autónomas, a sí mismo darse las normas, sino libres. La libertad es un concepto muchísimo más grande que la autonomía. Argumentamos la autonomía para decir que tenemos derecho fundamental a quedarnos en el nivel del cerebro primitivo en nuestras decisiones. Propongo que avancemos hacia una ecología humana, aprovechando a plenitud los recursos del cerebro humano, viviendo plenamente nuestra libertad. Como enfermera les cuento que he visto morir pacientes felices a la vez que sufren. Felices, esperanzados. Una persona que pide la eutanasia no tiene otra esperanza que la huida del sufrimiento y el control de sí mismo en un acto que lo domina a él, que es la muerte y que es el dolor. Una persona que vive los ideales de su vida en el nivel del cerebro primitivo muere sin esperanza, con percepción de dominio y de vida, pero sin esperanza. En cambio, miren lo que sucede con el neocórtex. En la especie humana se nos ocurre que queremos ser felices. ¿Y qué felicidad queremos? Una que sacie todas nuestras ansias. ¿O quién quiere ser feliz a parchecitos? Que no nos quiten esa felicidad. Que no termine y que no nos canse. Pues resulta que el cuerpo siempre vive ciclos de saciedad y de necesidad. Esa es la condición de los cuerpos vivos, de todos. Y el instinto lo que facilita, el instinto es un sistema bioquímico cerrado que facilita el cumplimiento de la saciedad y la alarma de la necesidad, porque si no tuviéramos esa alarma nos moriríamos de hambre muy entretenidos. Necesitamos sentir hambre para poder acordarnos que tenemos que comer. Entonces, pasemos, superemos el nivel tan pobre del cerebro primitivo y vivamos una ecología humana con el cerebro completo. Si yo tiendo a una felicidad que mi cuerpo no da, porque mi cuerpo termina, mi cuerpo se cansa, mi cuerpo me lo pueden matar, mi cuerpo es cíclico en necesidades y saciedades, y toda tendencia en la naturaleza se corresponde con una facultad, lo único que queda por concluir es que un ser humano no agota su realidad en su mera biología. Podríamos felicitarnos, no somos asunto veterinario. Muy bien que a un caballo que tiene ciertas fracturas se le mate. Pero es que un caballo es un paquete de células sin más. Los cuerpos vivos son, en cierto sentido, como decía el filósofo Carlos Cardona Pescador, un préstamo de la naturaleza. ¿Pero qué es la vida? Esta frasecita, condenado a
un concepto que es vida. La vida es un conjunto de propiedades de ciertos cuerpos que son identificables. Por ejemplo, el intercambio del medio interno y el externo, la separación física del medio externo, el crecimiento, que no es la mera acumulación de células, sino el llevar hasta el final el programa genético, la capacidad natural, la dotación en que consiste cada uno, la posibilidad de replicación, la maravilla del material genético. Entonces, si vemos las características de los seres vivos, pero además vemos que en nosotros hay características que no son reducibles a cuerpo vivo, la Corte Constitucional tendría que tener en cuenta que además de la autonomía, tiene que aspirar a la plenitud de la libertad, como una invitación en la totalidad de sus sentencias. Se trata de humanizar a tope. Y ojo, todos recordamos que la mayoría de las culturas de la humanidad tuvieron en cuenta como un derecho, consenso, muy regulado, la esclavitud. ¿A qué lleva que le demos más importancia a la parte, la autonomía, o la inteligencia, o la voluntad, o la afectividad, o el cuerpo, o cualquier aspecto de nuestro ser, que a la totalidad? Porque es que con el tema de la eutanasia lo que se hace es que en nombre de la autonomía se destruye la autonomía, porque al destruir a la persona se destruye también su autonomía. Y se destruye a un bien mayor, que es el poseedor de la misma autonomía. Luego, en nombre de la autonomía, lo que hacemos es generar una banalización de los seres humanos. ¿Qué se está viendo en Japón, por ejemplo? Se está viendo que hay un discurso de presión psicológica a pacientes terminales, señalándolos como injustos, porque están gastándole a la sociedad un dinero que es desproporcionado para la poca calidad biológica que ya tienen. ¿Qué se dio en Bélgica? En Bélgica se publicó una investigación en 2011, le mandé al doctor Ricardo, sobre la eutanasia en Flandes. Los médicos que practican la eutanasia respondieron que los pacientes que ya tienen pocas semanas no tienen mejores criterios que ellos para decidir si lo correcto es la eutanasia. Y eso ha llevado a que se descubra que por cada paciente que solicita la eutanasia en ejercicio de su autonomía, se destruye a un paciente al que no se le consultó cuál era la opción de su autonomía. Sencillamente se le destruye. Toda opción, toda decisión que tomamos, sin utilizar la totalidad de nuestro cerebro, solamente dejándonos llevar por el deseo de apetencia, sin filtrarlo por el deseo voluntario, es una absolutización de una parte de nosotros a costa de la totalidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Procurar una ecología humana. El tema de la eutanasia es solo un capítulo de la antiecología humana que ha predominado en el siglo XX y XXI. Procurar una ecología humana en que, con argumentos de la autonomía, no se destruya ni a la autonomía ni a la persona. Más bien se desarrolle lo mejor de las capacidades de la persona con ocasión de la totalidad de su ser. De modo que en la unidad en que consiste y en el orden natural de su propia dotación, subordine todas las dimensiones, todas las propiedades, todas las facultades, de modo que
todas contribuyen al bien de la persona como totalidad. Sentido de sufrimiento, saber amar. ¿Por qué he visto pacientes felices? Porque se desentienden de su dolor y de su autonomía de destruirse o solicitar que se les destruya y agotan el tiempo pendientes de otros. Ese es el ser humano, un ser capaz de lograr la plenitud de su libertad, que es la plenitud de su amor. Muchas gracias. Muy buenos días. Ustedes se preguntarán qué hace un tipo, un caricaturista, en un panel sobre la eutanasia. Pues yo me pregunto. Y le voy a pedir a las personas que estén ubicadas en esta sala, las personas que no se vayan a morir, se me salen. Pues porque esto no les interesaría. Bueno, no, sin hablar más cháchara, agradezco mucho a nombre de mi papá, a la Corte Constitucional y al señor ministro y al ministerio como tal, porque solamente viviéndolo como yo lo viví, se entiende el dolor. Y lo que decía nuestro moderador, que él no encontraba algo, cómo definir la eutanasia. Y a mí me pasó el año pasado, estaba yo en Medellín y se me acercó un colega caricaturista y me dijo, la eutanasia es para de sufrir. Y entonces me quedó sonando esa vaina. Entonces, el concepto como tal de eutanasia en un país tan godo como Colombia, a mí me parece increíble que mi papá haya sido el primer paciente en Latinoamérica que le hubiese practicado la primera eutanasia legal. Y me sentí muy orgulloso de pronto de saber que toda esa lucha que hizo Carlos Gaviria por este derecho fundamental a morir con dignidad se vio reflejado en la figura de mi papá. Entonces les voy a colocar en contexto de cómo vivimos en primera persona nosotros como familia el tema de José Diego González, mi papá. Bueno, les voy a contar. Mi papá toda la vida fue zapatero liberal, libre pensador, le gustó, era muy inquieto intelectualmente, a pesar de no haber terminado una formación académica. Entonces yo me acuerdo de él leyendo libros. El primer libro que yo le vi que él tenía era un Mein Kampf, mi lucha, de Adolfo Hitler. Bueno, yo muy chiquito, pero bueno. Con ideas medio liberales, medio izquierdosas. Entonces, a mi papá en el 2010 le diagnostican un cáncer vestibular, un cáncer relativamente raro, en esta zona de la cara. Bueno, pues obviamente cuando le dicen la palabra cáncer a uno ya dice, no, ya no come natilla, como decía él. Se le operó, estuvo 15 días en la UCI, y me acuerdo, les voy a comentar, mi familia está compuesta por mamá y somos 4 hermanos. Entonces, cuando hacíamos rondas para cuidarlo, porque estuvo 15 días muy delicado, entonces hacíamos rondas cada 8 horas, entonces cada 8 horas un hermano le entregaba a otro. Cargábamos café en un termo y metíamos de contrabando whisky, porque de noche es tremendo. Me acuerdo que alguna vez, estando ahí en la camilla con él, le hice una caricatura, pero una caricatura que en vez de suero le daban ron, y en vez de las enfermeras feas que tenía enfermeras muy bonitas. Y mi hermano se quedó con la caricatura. Entonces, luego de salir de la UCI, mi papá se fue a vivir a una finca, que tenemos una finca chiquita, y era un ambiente muy natural como se crió él venía de la finca. Y se convirtió en el niño mimado de la casa. Entonces mi papá quería gallinas, le compramos gallinas, quería una vaca
compramos una vaca. Una anécdota que les voy a contar. Mi mamá se metió al programa de adoptar un caballo carretillero y le regalaron uno. Mi papá a sus 78 años, cuando le llevaron el caballo, pensó que él era un adolescente y se montó y el caballo lo tiró y le abrió. Mi papá era de tanta fortaleza que lo cosieron y a los dos otra vez en la finca, para que vean el talante de un tipo recio como era mi papá. En el año finalizando el 2014, el cáncer le volvió más agresivo, le hicieron quimio, le hicieron radios. Obviamente todos nosotros lo acompañamos a esas citas. Llega un momento tal en que el cáncer le rompe la cara, le destruye esta parte y ya le hace un hueco. Todo lo que come, entonces ya empieza a comer acostado de lado, porque si come así se le sale. Y comienza a tener una calidad de vida muy horrible y muy tenaz. Me encontraba yo en la Feria del Libro en Cúcuta, cuando me llama mi mamá y me dice: vea, hermano, que su papá quiere hablar con usted. Y yo dije: no, ya sé lo que me va a pedir. Cuando yo llego a la clínica, él está acostado y se levanta y me da los dos brazos para que yo me lo llevara. Y yo: hermano, no me lo puedo llevar. Y me dijo, palabra más, palabra menos, me dijo: hermano, esto está muy horrible, yo quiero la eutanasia. Y como yo soy el hermano mayor, entonces me pusieron a frentear el problema. Lo primero que hice fue llamar al doctor Quintana, no al doctor Nairo Quintana, al Gustavo Quintana, que era la persona que en ese momento había practicado más eutanasias en el país, de manera casi legal. Lo llamé y me hablé con él y me dijo una frase que nunca se me olvida. Me dijo: el amor, la eutanasia es un acto de amor. Y se me quedó sonando acá. Por esa época, mi hermano tiene una amiga que es abogada, que fue casualmente alumna de Carlos Gaviria, y se llama Adriana González. Ella nos llama a nosotros y nos dice: no, la eutanasia desde hace un mes es legal. Entonces yo me reúno con mi papá y le digo: hermano, están estas dos opciones, está el doctor Quintana, está la parte legal. Y me dijo: no, hagámosla legal. Empezamos a hacer los trámites, derecho de petición y todo eso. Me acuerdo que el primer derecho de petición lo negó el notario porque era cristiano. Entonces, que el notario está supuestamente para velar por los derechos y no objetar conciencia. Hicimos todo el trámite durante un mes y fuimos a los comités, íbamos con mi papá. La clínica, como era la primera vez, estaba muy asustada, entonces: don Ovidio, no, tenemos cuidados paliativos, vea que no le va a doler. Papá, nada. Era un roble, entonces decía que no. Luego aprobaron la eutanasia por fin. Yo nunca había hecho esto público porque es del ámbito personal. Y faltando 15 minutos para aplicarle la eutanasia, nos llaman y cancelan el procedimiento. Lo más, me perdonan la expresión, lo más hijo de puta es sacar a mi papá. Yo lo llevaba en el carro acá y toda la familia atrás. Y ese día jugaba la selección Colombia y la Argentina. Mi papá iba fresco. Sacarlo de la casa es lo más duro, pero nos dio mucha fortaleza él mismo, porque él mismo tenía muy buen sentido del humor y se burlaba de su muerte. Cuando pasó eso, ya se volvió lo que todos ustedes saben, una bomba mediática, y entonces la semana siguiente la casa de mi mamá estaba las 24 horas llena de periodistas. Y entonces eso hizo que la eutanasia como derecho llegara a todas las casas y se hablara de la eutanasia como cualquier derecho fundamental. Luego, a mitad de semana, el procurador, el venerable Ordóñez, un saludo para él muy respetuoso, sí, el doctor, se metió a evitar que a mi papá le practicaran la eutanasia. Mandó una comisión a que presionara a la juez que tenía la historia médica de mi papá.
La juez muy pantalonuda se les negó y no pudieron entrar por ese lado. Nuevamente, la clínica reevaluó todo lo que iba a pasar y autorizaron nuevamente la eutanasia. Eso fue un jueves. Yo en esa semana, defendiendo el derecho de mi papá, saqué varias caricaturas sobre el tema y ahorita que está hablando la doctora, me acordé de una que era un perro hablándole a mi papá, pues mi papá yo lo hacía flaquito y con su trapito acá, y el perro le decía que cuando estaban muy mal, cuando estaban ya muy enfermos, les aplicaban la eutanasia. Entonces mi papá le contestaba, qué buen sistema de salud tienen. Entonces, si nosotros... Y les voy a contar, el dolor no conoce de ética, no conoce de leyes, no conoce de nada. El dolor solamente quiere conocer la calma. Entonces, yo creo que la eutanasia no es tanto de hablar de la muerte. Y no nos tiene que dar temor hablar de la muerte. Todos vamos a morir muertos de esta vaina. Exacto. Entonces tiene que ver es con el dolor. Entonces mi papá no le ganó la lucha a la muerte ni le ganó la lucha al cáncer. Le ganó tiempo de calidad a la vida. Y él me sostenía, él perdió el sentido del gusto. Y él me decía, yo ya no sé lo que huele un ajiaco. Y para mí, en este momento de la vida, no es digno vivir así. Él decía, paren esta tortura, por favor. Bueno, aprobaron la eutanasia, obviamente lo volvimos a sacar de la casa. Cuando llegamos a la unidad oncológica, en las unidades oncológicas no dejan entrar sino 2 personas. A las afueras de la unidad, y entrando y saliendo, habían amigos, estaba la familia, eso parecía una fiesta. Y contando historias de mi papá. Mi papá llegó y le aplicaron esa noche, le aplicaron vainas para que pudiera dormir y para el dolor. Me acuerdo que cuando se estaba quedando dormido, él estaba así y hacía el ademán como si comiera. Eso quiere decir que él en el fondo quería por última vez probar algo. Somos de una familia antioqueña, paisa, y usted sabe que los paisas son muy recios y no hay ese calor entre padre e hijo y abrazo, nada, no hay de eso. Él se estaba quedando dormido y entonces yo comienzo así a sobarlo y ¡pum! Me metió una cacheta, ¡pum! Quitó la mano, me dijo, no me haga cosquillas, huevón. Bueno, pasó esa noche y él dormido y todos, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, todo el mundo ahí. Al otro día, a las 8:30, empezó el procedimiento. El doctor y las enfermeras me decían, su papá, por la edad y por el peso, él pasó de pesar 84 kilos a pesar 48. Él me dice, en el procedimiento se demora 15 minutos, se demoró casi 1 hora. Y entonces, ¿cómo es la vaina? Hay unas fotografías de Soho que ilustran que son muy bonitas, ilustran ese último episodio. Nos colocaron un monitor, el cual medía el pulso cardíaco y el oxígeno en la sangre, así como en las películas. ¡Tup, tup, tup! A mi papá primero le aplican un medicamento el cual le desconecta el cerebro. El doctor me decía, ni siquiera sueña. Luego le colocan en otra bolsa un relajante muscular en dosis letales. ¿Qué pasa con él? Se queda dormido y se va apagando lentamente. Alrededor de la cama de él habían por ahí 12 o 13 personas. Y fue la muerte más dura, porque era mi papá, pero fue la muerte más bonita. Entonces, cuando yo en ese momento no dimensionaba el tema, obviamente porque uno estaba obnubilado por el dolor, pero ya 1 año que ha pasado, me ha tocado asesorar a personas con pacientes terminales. La eutanasia debería ampliarse a niños. Me tocó el tema de una niña de 9 años con cáncer que no se pudo aplicar.
otra anciana que quedó cuadraplégica y no podía firmar. Entonces la invitación es, aquí esta es una herramienta poderosa. Ordóñez alguna vez en un foro hace un año, él decía que la eutanasia eran hordas de pacientes terminales haciendo cola para morir. Y hay alrededor de 9 pacientes. A esas 9 personas el derecho a morir con dignidad les evitó un sufrimiento máximo, a ellos y a sus familias, y es yo que lo viví, y se lo estoy diciendo con el dolor de hijo y con el dolor de haber perdido a alguien que uno quiere, me parece que abrió la puerta a todos nosotros, porque el día de mañana no sabemos cómo ni cuándo ni en qué forma vamos a morir. Gracias. Muchas gracias, Julio. Conmovedora la historia que contaste, muy impresionante. Me han pedido algunos participantes, el doctor Luis Vargas, y no sé si algún otro es su deseo, también se lo ofrezco, a tener 2 o 3 minutos para dar un final al comentario final a lo que habían dicho. Bueno, realmente yo trato de despojar totalmente el debate de esta clase de sentimientos. Acabo de padecer esa situación y no quise transportarla a este escenario de cuánto sufrimos nosotros recientemente por el sufrimiento que a nuestra vez estuvimos viendo todo el tiempo de un ser querido, tan amado, tan exageradamente que nos llegaba realmente a los sentimientos más profundos, y sin embargo ver que un cuerpo se va destruyendo, perdóname la expresión, se va pudriendo literalmente, que ya no queda más atrás de las escaras, no queda más, sino que el dolor y todo el tiempo nosotros pendientes de los opiáceos, de la morfina, de cuánto vamos, qué más tenemos que suministrar para evitar ese sentimiento tan terrible que nosotros vimos. Quise despojarlo también haciendo el debate, no con un sacerdote, porque las sentencias fueron muy respetuosas de los sentimientos religiosos, tanto la 239 como la 970 respetaron mucho la laicidad del Estado y consecuencialmente los sentimientos que se tengan alrededor de la fe, de la religión, del concepto que se tenga de quién es el dueño de la vida. Todo eso están muy bien respetados en las sentencias, y por eso hicimos la invitación a la doctora Nubia, porque miramos sus escritos, sus ensayos, sus libros sobre bioética, y quisimos que el debate se hiciera alrededor de la bioética. Simplemente terminaría diciendo, en respuesta a algunos planteamientos que ella hacía, porque realmente esto, como acaba de decir Julio, solamente los conocí hoy, el día de hoy a ambos. Como decía Julio, esto solamente se puede de verdad entender cuando se siente, cuando se vive o cuando se padece. Es de la única manera que uno realmente entiende a cabalidad. Particularmente, pero hablo ahí sí a nivel muy personal, siempre fui un convencido de lo que es la dignidad de la persona, y como dijo ayer el padre de Ruth, y como lo dijo también la sentencia C239, solamente se es digno cuando se es autónomo, y por eso había que defender la autonomía. Los jueces constitucionales somos antidemocráticos por naturaleza, por funcionalidad. Nosotros normalmente no dependemos de las mayorías, por eso los debates nuestros no tienen que ver con qué piensen nuestros votantes. Por eso el Congreso le huye a esta clase de debates, porque están más pendientes de eso, de su electorado. Nosotros, los jueces, tenemos que resolver, y tenemos que resolver en contra de posiciones absolutamente mayoritarias, pero claramente nosotros vemos es que cuando los derechos fundamentales están en riesgo, no están siendo protegidos como se debiera,
a través de las leyes, ahí tenemos nosotros que entrar a resolver. Y eso es lo que hacemos los jueces antidemocráticos por naturaleza, contramayoritarios por antonomasia, cada vez que resolvemos esta situación. De acuerdo, doctor Luis Ernesto. Yo simplemente quisiera terminar con 3 reflexiones que son reiteraciones de lo que ya dije. La primera, si una persona a la que se le ofrecen cuidados paliativos, que es un enfermo terminal, y esta persona de manera reiterativa, persistente, insistente, en muchos casos vehemente, insiste en que quiere morir, que no quiere padecer más sufrimiento, yo creo que usted lo dijo, Matador, ya ni siquiera se trata de un tema de autonomía, ya estamos ante un imperativo moral. Y yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, en las discusiones que se tienen sobre todo al interior del cuerpo médico, aparece una distinción que a veces conceptualmente no es del todo clara, y es entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. La pasiva parece ser más aceptada. Todos estaríamos dispuestos a decir que no estamos de acuerdo con el encarnizamiento terapéutico. Dejar de hacer parece mucho más fácil que hacer. Pero como lo discutíamos ahora, dejar de hacer implica también una acción volitiva. Esa discusión entre lo que a veces se llama también eutanasia y distanasia me parece que no es del todo conceptualmente clara. Y yo creo que la sentencia nos ha permitido poner el tema y de alguna manera descubrir, creo que la contradicción de quienes insisten en esa distinción entre eutanasia pasiva y eutanasia activa. Hemos hablado también, y se habla muchas veces en diferentes foros, de muerte anticipada, sin caer en demagogia. Yo creo que hay otro tipo de muertes anticipadas que queremos evitar, las que nos trae el conflicto armado, por ejemplo, las que nos trae la intolerancia. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis. De otro lado, nos queda seguir defendiendo la dignidad humana, la autonomía del individuo y sobre todo, yo en eso estoy en desacuerdo, evitando el sufrimiento. Evitando el sufrimiento porque el ejemplo que nos pone Matador del Perro no es un ejemplo gratuito. Sufrir sin necesidad no tiene sentido, y de eso se trata en buena medida esta discusión. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el señor ministro en varias cosas. Lo primero, sufrir sin necesidad no tiene sentido. Yo pienso que se debe evitar el sufrimiento, evitarle. Pero sufrir con sentido es también humano. La dignidad no es el uso del deseo de tendencia sin más. Un ser es digno, un ser humano es digno por ser una unidad corpóreo-espiritual. Y uso la palabra espiritual que también la he encontrado en sentencias de la Corte, para hacer referencia a esas características de la felicidad que se corresponden con una facultad. Entonces, es más digno asumirse plenamente como unidad corpóreo-espiritual que subordinar a una capacidad inferior las capacidades superiores y la persona entera. Bueno, aquí hay una vaina de fondo, y es que después de la Constitución del 91, Colombia es un Estado laico. 2 días después de morir mi papá, en las iglesias de Pereira salió un panfleto diciendo que nosotros como familia habíamos autorizado pedir a mi papá. Eso no fue la familia, eso lo autoriza el individuo. Y hay una anécdota para finalizar. Esa semana de que todos los medios estaban en la casa, mi papá tenía su cuarto, irrumpieron 2 testigos de Jehová. Le metieron, don Ovidio, mire, Dios lo va a castigar, Dios es el que da la vida.
y lo tenían ahí como dos vendedores de Amway, y mi papá ya con la cabeza así, ya, incluso ya de mal genio. Sí, los paré y le digo, hagamos una cosa, yo me voy a morir el viernes, yo me muero, voy y veo cuál es la religión verdadera, vengo y les digo, y mi pimpa afuera. Muchas gracias. No se vayan. No se vayan, que vamos a rifar un par de eutanasias entre el público.